Somos una firma especializada en servicios de asesoría, consultoría, capacitación y entrenamiento, con amplia experiencia en el diseño e implementación en los sistemas de administración de riesgos. Desarrollamos proyectos en todo el territorio nacional, acompañando a las organizaciones de diferentes sectores en temas de direccionamiento estratégico y control organizacional, cumplimiento de las normas de entes de control y vigilancia y adopción de mejores prácticas para su gestión. CAF SAS nace con la pasión y experiencia de nuestro director Carlos Andrés Vélez Escobar, quien con más de 2 décadas implementando metodologías para el fortalecimiento y aseguramiento de la gestión organizacional, motiva la integración de profesionales ofreciendo alternativas de mejoramiento continuo a procesos empresariales. Estamos para acompañarte, donde podamos seguir generando valor, donde podamos aplicar lo que mejor sabemos hacer. CAF SAS, tu aliado estratégico para la gestión del riesgo en tu empresa. Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Mónica Montero Castillo, asistente de riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Covotraipi en el Valle del Cauca. Para mí es un placer contarles la grata experiencia tan enriquecedora que hemos tenido con la firma CAF SAS en toda la asesoría y acompañamiento en asuntos de riesgos, tanto riesgo de SARLAF como riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Ha sido una experiencia muy gratificante, hemos obtenido muchas herramientas, muchos conocimientos que le ha servido a toda la entidad para darle el cumplimiento a la normatividad vigente. Ok, bueno, muy buenos días para todos y todas. Vamos a empezar este evento con unos objetivos muy básicos y es precisamente establecer unas pautas y líneas de trabajo sobre cómo empezamos a desarrollar los temas normativos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, especialmente en lo que corresponde al título 4
de la circular básica contable y financiera. El objetivo fundamental es buscar como líneas de trabajo que nos permita precisamente con las diferentes instancias de la organización, sea comité de riesgo, el nuevo comité de riesgo institucionalizado a partir del capítulo 1 del título 4 de la mencionada circular básica contable y financiera. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esta carga normativa, una carga normativa bastante extensa, pero muy interesante para el sector y especialmente para el aseguramiento de las entidades del sector solidario, pues nos va permitiendo entender cada vez más la forma y la manera como a través de la misma podemos realizar no solamente la implementación, el diseño, la implementación, sino también el mantenimiento de la misma en el tiempo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en el desarrollo de esta normativa, el entendimiento que tengamos de la misma, pues nos va permitiendo ir asegurando cada una de las partes del proceso y procedimiento. Bien, vamos a apoyarnos acá precisamente en una presentación que quisimos ordenar para este en vivo, que nos permite igualmente ir comprendiendo aún más la forma y la manera como no solamente nos consolidamos en el proceso de gestión y administración de riesgo, sino también cómo interactuamos con las diferentes instancias de la organización. Tenemos aproximadamente unos 45-50 minutos de este evento que quisimos hacer precisamente para las organizaciones de economía solidaria con las cuales hemos venido trabajando en épocas anteriores o actualmente, para ir como alineando todo lo que en su momento se ha realizado y se pueda tener precisamente como práctica general. Hablamos entonces del Sistema Integral de Administración de Riesgo, una norma, un acto administrativo en el compendio de lo que es precisamente la circular básica contable y financiera. Capítulo 1, un tema muy interesante cuando vemos el desarrollo precisamente de los principios de la gestión de riesgo, donde nos habla precisamente de la forma, de la manera como debemos de establecer esos principios para el adecuado desarrollo de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Y aquí debemos de hacer una aclaración. El CIAR como tal, el capítulo 1, no es un sistema de riesgos medible. Quiere decir que cuando la Superintendencia de Economía Solidaria emitió esta norma, que recuerden que el 28 de diciembre del 2015 también nos habían entregado precisamente una norma muy parecida, con muchos elementos similares, y desde ese mismo momento, 2015, ya veníamos analizando y ya veníamos tal vez preparando muchos de los elementos y los componentes para poder ir ordenando la casa y de esa misma manera poder establecer el ordenamiento de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. ¿Cuál es el objetivo entonces que trae precisamente esta normatividad? Ordenar una serie de componentes al interior de la organización que nos permita que cuando ya estemos diseñando, implementando cada uno de los sistemas de administración de riesgos, pues estos en el tiempo puedan tener una durabilidad y una consistencia. Entonces, el capítulo 1 a lo que nos lleva precisamente es a que establezcamos las condiciones de base fundamental para poder diseñar, implementar y mantener cada uno de los sistemas de administración de riesgos a través del proceso de gestión de riesgos, que es identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de la organización para poder establecer una toma de decisiones lo más acertadamente posible. O sea, tratar los riesgos de una forma acertada. Bien, los objetivos fundamentales, que precisamente son los que estoy enmarcando en esta presentación, pues nos permite también entender el logro de lo que es el Sistema Integral de Administración de Riesgo. Gestionar con mayor eficiencia los riesgos internos y externos, el tratamiento a los riesgos que identifico, que mido, que controlo, que monitoreo, pero que puedo tener precisamente ese aseguramiento
para el logro de los objetivos de la organización. Hablamos de dos tipos o hablamos de dos familias de riesgo, los riesgos financieros y los riesgos operacionales. Nuestra organización como tal gestiona ese tipo de riesgos. Hablamos del riesgo crediticio, del riesgo de liquidez, del riesgo de mercado, como el grupo de los riesgos financieros, riesgos medibles desde el punto de vista de límites como tal. Se pueden establecer límites y de una u otra forma la norma nos permite y nos solicita precisamente que establezcamos unos niveles máximos de tolerancia frente a esos riesgos. Pero para poderlos gestionar de una forma correcta, pues necesitaríamos implementar el proceso de gestión de riesgos, que no es otra cosa diferente a establecer metodologías que nos permita identificar los riesgos, factores y fuentes de riesgo, factores y eventos de riesgo, poderlos medir, consecuencia y probabilidad, establecer los controles vigentes en la organización que mitigan esas causas y esos eventos, y por último, un tema de monitoreo, seguimiento y control. ¿Y por qué es importante el tema del monitoreo? Porque las actividades precisamente de este comité de riesgos y de este importante comité de riesgos para nuestras organizaciones como comité asesor del Consejo de Administración o la Junta Directiva, comité de cierre, porque así hay que entenderlo, pues se suscriben actividades de supervisión y monitoreo para establecer precisamente el seguimiento a ese nivel de tolerancia al riesgo, a ese apetito al riesgo y, por qué no decirlo, construir lo que es el perfil de riesgo de la organización. Fomentar la cultura de gestión de riesgo no es otra cosa diferente a establecer organizaciones mucho más preventivas, más predictivas, menos correctivas. Prevención, predicción, menos corrección, y por lo tanto somos y vamos fortaleciendo, digamos, unas organizaciones desde el punto de vista más seguras. Cumplimiento del marco regulatorio, sin lugar a duda, todo esto es marco regulatorio, todo esto es un tema de manejo de normas, y el aseguramiento de la entidad solidaria del sector, que es precisamente lo que busca la normatividad. Muy bien. El ámbito de aplicación como tal, y más de hablar de un ámbito de aplicación, de cuáles entidades sí y cuáles entidades no, consideramos de que de esto ya no es de escoger si tengo o no tengo. Considero que la organización que gestiona unos procesos, que tiene unos objetivos, que trabaja a través de un direccionamiento estratégico y una planeación estratégica, pues debe tener una gestión de riesgos permanentemente. La gestión de riesgos como estilo, como modelo gerencial, como forma y manera de tomar las decisiones lo más correctamente posible o lo menos desacertada posible, nos permite ir entendiendo que a través de estas metodologías, a través de este proceso de gestión de riesgo, pues la toma de decisiones puede alcanzar a tener unos niveles de mayor seguridad. Entonces, cuando hablamos del ámbito de aplicación en una normatividad de gestión de riesgo, tenemos que ubicarnos en tres componentes fundamentales, y esto también para que lo tengamos en cuenta en la construcción del manual de funciones de la persona encargada de gestión de riesgos o la unidad de riesgos. La norma nos está hablando de persona encargada de gestión de riesgos, persona asignada a unidad de riesgos, pero nosotros sabemos y entendemos que al interior de las organizaciones, pues tenemos que ordenar la estructura organizacional y no es solamente a una persona encargarla, sino asignarla la responsabilidad de llevar el liderazgo del proceso de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Y algo muy importante es que no es el área de riesgo, la unidad de riesgo, el único responsable de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es de toda la organización, desde la junta directiva, consejo de administración, gerencia y toda la parte operacional o todo el componente precisamente operacional de la organización. O sea, los tres ambientes, la parte estratégica, la parte táctica y la parte operacional. Todos somos responsables precisamente de gestionar los riesgos, porque inclusive tenemos procesos a cargo. Entonces, todo el que tenga procesos a cargo hace una gestión activa sobre los riesgos. Pero hay tres momentos fundamentales y lo discutíamos esta semana con una de las entidades que asesoramos. Bueno, ¿cómo construimos el manual de funciones? A ver, sacamos todo lo que hay en estas 129 páginas
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, pasando por el título 5 de la Circular Básica Jurídica en materia de SARLA, y extractamos toda esta cantidad de literatura y lo montamos como manual de funciones. Pues bueno, uno dice, bueno, vale, porque es que la norma precisamente me está entregando unos parámetros claves fundamentales sobre lo que es la funcionalidad de las diferentes instancias o de las diferentes componentes de la estructura organizacional, pero se nos vuelve un tema demasiadamente pesado, demasiadamente complejo y demasiadamente abstracto, diría yo. ¿Cómo nosotros podemos ir ordenando a través del entendimiento del ámbito de aplicación de esta normatividad lo que son las funciones de la unidad de riesgos? En cada uno de los sistemas de riesgo tenemos precisamente unas funciones propias, especialmente en la medición del riesgo, en el seguimiento y en el control, en la comunicación a las diferentes instancias, en la forma como atendemos inclusive el órgano de vigilancia y control, la Superintendencia de Economía Solidaria o otras superintendencias en caso tal, pero tenemos tres componentes fundamentales y es el desarrollar, el implementar y el mantener, ¿sí? Entonces, las funciones de la unidad de riesgo deben estar alrededor de esos tres verbos rectores: el desarrollar, el implementar y el mantener el sistema de una forma correcta que esté no solamente en el contexto y en el cubrimiento del marco normativo y regulatorio, sino que agregue valor para la organización. Y ese es un punto fundamental. No nos podemos quedar única y exclusivamente en pensar de que ya cumplí la norma, ya estoy midiendo de acuerdo a la normatividad o alguno de los anexos técnicos, pero además, ¿qué es lo que toda esta carga normativa permite mejorar en la organización? La implementación del riesgo, al final, ¿qué me permite como valor agregado en la organización? ¿Cómo mejoro precisamente esa relación con el asociado? ¿Cómo hago el aseguramiento del activo productivo? ¿Cómo soy más predictivo? ¿Cómo le permito entregar a la gerencia de la organización algunos elementos desde el punto de vista de la medición, de la información, que le permita diagnosticar mejor la organización y su entorno y por consiguiente proponer a la junta directiva o consejo de administración mejores políticas y lineamientos para la organización? No es un tema única y exclusivamente de medir y medir para qué y cuánto nos cuesta medir. Es qué información aportamos precisamente a las demás áreas. Ojo, porque somos un área de integración y esto por eso se llama sistema integral, no sistema separado, sino integral. La unidad de riesgos integra a la organización a través del proceso de gestión de riesgo. El liderazgo de la unidad de riesgo, de los jefes de riesgo, de los coordinadores de riesgo, de los encargados de gestión de riesgos, que no debería llamarse encargado, sino tener un estatus dentro de la organización y depender precisamente de la gerencia de la organización para poder tener también esa independencia de las demás áreas y poder de esa forma manejar mejor el tema, desarrollarlo de una forma técnicamente mucho mejor, pero también tener esa independencia en la interpretación de los resultados y el liderazgo hacia el grupo. En este ámbito de aplicación de la normatividad como tal, nos hablan de unos parámetros básicos y mínimos y siempre nos están diciendo, de acuerdo a la naturaleza de su organización, de acuerdo a las características de las operaciones, de acuerdo al volumen y al tamaño de su organización. Entonces es muy importante entender lo que otras normas llaman la materialidad, que no es otra cosa diferente, entender la organización en su contexto interno, contexto externo y contexto específico. O sea, conocer la organización integralmente. Una de las cualidades o las particularidades, si así se puede decir, de un administrador de riesgo es tres elementos fundamentales. Uno, un amplio conocimiento del marco normativo. Dos, conocer el proceso de gestión de riesgos. Y tres, conocer el modelo de negocio de la entidad. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. El entendimiento de la norma, el entendimiento del método, pero la comprensión de la forma como la organización desarrolla su objeto social. Sí, es muy importante tener en cuenta el perfil de la persona
como unidad de riesgos, como encargado del tema de riesgos, que va a desarrollar el liderazgo de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Pero también es muy importante tener en cuenta la capacidad de integración que tenga esa persona. Cómo se comunica con las demás personas, cómo se legitima con las demás personas, con los diferentes comités, con la gerencia, con el consejo de administración o junta directiva, la capacidad comunicacional que tiene. Hay personas muy buenas en el hacer, pero se quedan cortos en el expresar, en el comunicar, en el exponer. Entonces, eso lo debe trabajar. La gestión de riesgo es muy de comunicación, no solamente de medición. Yo mido un componente de riesgos, llamemos riesgo de crédito, pero si no lo sé explicar, si no entiendo los factores de riesgo, si no adquiero ese nivel comunicacional, esa legitimidad ante el grupo, pues difícilmente vamos a poder establecer una condición de llevar el mensaje correctamente para la toma de decisiones. Prudencia, estabilidad y dos elementos fundamentales que se convierten en indicadores. Uno es solvencia y liquidez, ¿sí? La solvencia y la liquidez de la organización, que para los fondos de empleados se llama precisamente solidez. Dos indicadores fundamentales que igualmente el comité de riesgo deberá revisar periódicamente y que sobre la solvencia, ojo que es muy importante, un ejercicio que tenemos que presentar en septiembre al comité de riesgos, sobre la solvencia hay que hacer un modelamiento, o sea, unos análisis sobre unos escenarios posibles para poder establecer la capacidad que tiene la entidad en el manejo de la solvencia. Entonces, todo lo anterior mencionado conlleva ¿qué? Conlleva que podamos ordenar esa estructura, esa edificación dentro de la organización, que lo llamamos el Sistema Integral de Administración de Riesgo, en el cual vamos a construir precisamente ese edificio de cada uno de estos sistemas de riesgo. Crédito, capítulo 2, liquidez, capítulo 3, riesgo operacional, capítulo 4, muy interesante la propuesta de riesgo operacional a través del capítulo 4, todos los elementos que integra, modelo operacional, estructura organizacional apropiada, componente tecnológico, plan de continuidad del negocio, clasificación de los riesgos, base de datos de eventos de riesgo operacional, medición del riesgo operacional, matrices de riesgo. Entonces el tema de riesgo operacional es un tema muy transversal en la organización. Toca todos los sistemas de riesgo para que le pongamos mucho cuidado a la forma de cómo vamos a ocupar el tema de riesgo operacional, porque no es única y exclusivamente tener un manual, tener unos procedimientos, unas matrices ahí tipo fotografía estáticas en el tiempo porque ni se mueven, unos mapas de colores que al final no entendemos dentro del punto de vista del monitoreo la diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual y cómo a través del monitoreo podemos establecer esos movimientos que puede tener el riesgo a través de los controles que estamos aplicando y estamos mejorando. El capítulo 5 que nos habla de riesgo de mercado y especialmente el tema del ambiente de control para las operaciones de tesorería, separar esas funciones de negociación de las funciones de operación, de las funciones de la medición del riesgo, como precisamente nos lo está diciendo en el capítulo 5 el riesgo de mercado, sumándole a lo que llamamos riesgo de la contraparte o riesgo de contraparte, riesgo de tasa y riesgo de precio. Y ahí ya vamos teniendo todo un compendio, todo un ordenamiento de cada uno de los sistemas de administración de riesgo que nos va permitiendo no solamente conocer cada vez más, asegurar y entender más el negocio, sino generar el valor agregado desde el punto de vista no solo de la relación y la permanencia con el asociado, conocimiento del asociado, conocimiento del proveedor, conocimiento del tercero, sino que cuando ya estamos madurando en los temas de gestión de riesgo, pues entonces ya empezamos a interpretar unos valores desde el punto de vista de la exposición máxima del riesgo, de la pérdida máxima tolerada, de los niveles del riesgo, de los niveles de tolerancia, y vamos adquiriendo un lenguaje común de riesgo, que es lo importante en estas fases
de preparación de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. La manera como vas afianzando y vas acuñando algunas terminologías que en la organización se empiezan a institucionalizar. Apetito al riesgo, perfil de riesgo, nivel de tolerancia al riesgo, ¿sí? Aversión al riesgo. Todo es precisamente producto de la forma como vamos entendiendo cada uno de estos sistemas de riesgo y los límites que vamos asignando de acuerdo a nuestra capacidad patrimonial. Entender esto a la primera de cambio no es fácil. El camino es empezar a desarrollar cada uno de estos sistemas de riesgo de una forma muy técnica que nos permita ir llevando cada uno de estos procesos de una forma que estos tres componentes lo vayan entendiendo. Ojo con el tema que muchas veces nos centramos mucho en la operación y desatendemos el tema del gobierno de riesgo. La clave para nosotros está en estas fases preparatorias, 4 fases en riesgo de crédito, 3 fases en riesgo operacional, 3 fases en riesgo de mercado, la actualización precisamente que tenemos del SARLAI, que próximamente podemos tener alguna instrucción por parte de la superintendencia, teniendo en cuenta el decreto que salió el día de ayer, creo que es el 830, 836, sobre los temas de personas expuestas políticamente. Entonces, se le da un plazo a las instituciones para que hagan unas reformas en el manejo de lo que es, en el manejo operativo de lo que es personas expuestas políticamente. Bien, ahí posiblemente nos va a llegar en pocos días, diría uno, alguna circular normativa, alguna circular externa por parte de la superintendencia, afianzando mucho más el tema de lo que es PEP para el sector solidario y la forma como se deberá administrar. Retomo, la clave consideramos que está en el programa de capacitación que usted implemente para la junta directiva o consejo de administración, para el comité de riesgos, porque no es solo y exclusivamente nombrarlo, asignarle un reglamento, unas funciones, decirle quiénes son, cuándo se van a reunir y a dónde se van a reunir, pues eso es relativamente sencillo. El tema es, ¿y para qué nos vamos a reunir? ¿Qué información le vamos a llevar? ¿Cómo van a entender, cómo van a comprender la carga de información de 5 sistemas de riesgo que la unidad de riesgos periódicamente le va a empezar a exponer? ¿Van a entender toda esta información? ¿Van a comprender el resultado? ¿Van a interpretar ese resultado desde el punto de vista de las características de la organización y su entorno? ¿Lo van a alinear a la estrategia de la organización? ¿Y qué mensaje le van a llevar precisamente al consejo de administración o la junta directiva frente al estado de cada uno de los sistemas de administración de riesgo? Señores, aquí el punto es diseñar un buen plan de capacitación para cada una de las instancias de la organización, desde junta o consejo de administración, desde comités, gerencia y los demás equipos funcionales de la organización. Si entendemos la capacitación como un gran tratamiento a los riesgos, ¿qué riesgos estamos administrando actualmente las unidades de riesgo? Que esto nos quede bien. Ese es el riesgo que estamos administrando. La posibilidad y probabilidad que este proyecto nos quede correctamente, no solamente diseñado, implementado, sino que en el tiempo se fortalezca. Y la única forma de poderla fortalecer es incluirle a este proyecto un muy buen componente de capacitación y de entrenamiento. Las unidades de riesgo se deben de hacer responsables del escuchar de los demás. No es simplemente medir por medir, no es simplemente entregar manuales, políticas, reglamentos y una carga de documentos para que los demás lean y si tienen dudas pregunten y nos quedamos un poco como pasivos. Ya le entregamos, es que está en la intranet, en tal parte está alojado las políticas y entonces aparentemente usted no las ha leído. No, creo que esa no es la estrategia que nosotros debemos de tomar. La estrategia es capacitación, socialización
entrega de políticas, un estudio de esas políticas a través de unos talleres, pero a asegurar que la contraparte realmente entienda lo que yo necesito que entienda. Hacerme responsable del escuchar del otro. Entonces, no podemos comprender o no podemos partir del principio de que porque es comité de riesgo, entonces es omnipresente, omnipotente. No, antes por el contrario, más capacitación debo de dar, más orientación debo de tener, más validación sobre lo aprendido debo de tener. Y por eso es que encontramos para la formación, para el diseño, para la implementación de cada uno de los sistemas de administración de riesgo, pues el regulador fue prudente en decir, ojo con este capítulo 1, porque este capítulo 1 no es simple y llanamente constituir un comité de riesgo. No es simple y llanamente separar las funciones especializadas de unas áreas con respecto a otras. Y no es simplemente asignar una unidad de riesgos o persona encargada de riesgos. Trae mucho más, especialmente desde el componente de gobierno corporativo de la misma organización. Y es el pensamiento gerencial desde el punto de vista de la gestión de riesgo. Entonces, aquí tenemos unos pilares fundamentales, 5 pilares que usted deberá trabajar junto con la junta directiva o consejo de administración, asegurando precisamente el fortalecimiento de algunos componentes de la organización, como por ejemplo su cultura. Cultura de la prevención, cultura de la predicción, menos corrección. Eso es un tema cultural. Diseño de controles a través de las políticas, procesos y procedimientos. Se hace lo que está escrito, se escribe lo que se hace. Y en las organizaciones del sector solidario nos falta todavía el tema afianzar mejor el tema del sistema de control y los sistemas de gestión de calidad. Ojo, no estoy hablando de sellos, de certificados. Estoy hablando de preparar correctamente los procesos, los procedimientos, pero también la documentación, los instructivos, las guías para poder conocer, entender lo que hace la organización. La implementación de políticas y procedimientos, políticas de información y comunicación, flujo de información y por último los esquemas de monitoreo y supervisión que se suscriben precisamente a las funciones del comité de riesgos y comité interno de evaluación de riesgo de liquidez, que son los dos comités que está precisamente reconociendo la norma o decretando la norma. Comité interno de evaluación de riesgo de liquidez, capítulo 3, sistema de administración de riesgo de liquidez, con 4 anexos muy interesantes, y comité de riesgos como comité de cierre, como comité evaluador de cada uno de los sistemas de administración de riesgos. Ojo, no es un comité decisorio, comité de riesgo no decide nada, es un comité que evalúa, que monitorea, que supervisa, que establece un seguimiento permanente a cada uno de los sistemas de administración de riesgo y lleva un mensaje precisamente a la administración, al órgano máximo de administración, para poder diagnosticar correctamente cada uno de los sistemas de administración de riesgo. ¿Qué debe hacer entonces la junta directiva del consejo de administración? Determinar y comunicar claramente los objetivos de la gestión de riesgos a toda la organización. Ojo que el lenguaje común de riesgos debe ser una realidad. Establecer un entorno que estimule un ambiente de control propicio que estimule la práctica y principios y reglas de conducta. Esto es un tema de comportamiento. Implementar políticas de capacitación y entrenamiento, aprobar una serie de lineamientos sobre la capacitación, el entrenamiento, el seguimiento, las habilidades de la persona, la forma como vamos ganando esa destreza y esa capacidad en administrar un conjunto de procesos, generar una cultura de manejo de riesgos, identificar el riesgo, comunicarlo, realizar talleres que nos permita cada vez más comprender la forma y la manera, no solo de cómo se identifica un riesgo de mi proceso, sino también cómo se describe ese riesgo a través de las fuentes de riesgo, a través de las áreas de impacto, a través de los factores de riesgo. Entonces, la cultura no es simplemente una declaratoria enmarcada en la entrada de la oficina,
sino la manera como accionamos, la manera como motivamos y cómo inducimos para que se pueda realmente ir aprendiendo sobre el proceso de gestión de riesgo y se convierta en una constante. Ojo, no son capacitaciones golondrinas, son un programa de capacitación que nos permite ir asegurando unos procesos en el tiempo. Y por último, adoptar mecanismos de coordinación que nos permita precisamente asegurar la integralidad de cada uno de los sistemas de administración de riesgos, y ahí juega un papel fundamental el comité de riesgos. Nos hablan de 6 principios fundamentales para poder establecer un buen ambiente en el diseño, implementación y mantenimiento de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Esos 6 principios fundamentales, que lógicamente por cuestiones de tiempo, pues no vamos a desarrollar cada uno de los 6 principios, pero sí los vamos a mencionar. Primero es el código de conducta o código de ética y buen gobierno o ética y conducta. Entonces nos están diciendo, ojo, el código de conducta que le determina precisamente los protocolos éticos y el comportamiento entre la administración y el resto de la organización, pues debe tener precisamente estos 7 componentes. Entonces, revise su código de ética y buen gobierno para que al interior de él pueda establecer estos 7 componentes y la forma como la organización los ordena. El segundo componente, permítame que me voy a pasar algo acá, de ese código de ética de buen gobierno, pues vamos afianzando un tema de práctica de buen gobierno, que es un modelo de gobierno corporativo, que trae precisamente estos 5 componentes: un ambiente de control propicio, la gestión de riesgos como principio, las actividades de control para minimizar la probabilidad de pérdida, la información y comunicación interna y externa, y las actividades de supervisión y monitoreo, como ya lo mencioné, suscrito precisamente a lo que es la práctica del comité de riesgos. Bien, independencia y actitud proactiva hacia los riesgos. Este es un tema fundamental para cada uno de los sistemas de administración de riesgos. La Junta Directiva o el Consejo de Administración deberá definir el nivel de riesgo aceptado. Mire, no es un tema de una fórmula matemática. Esto no es de A más B igual a C. Esto es un tema de ir entendiendo cada vez más la forma y la manera de cómo podemos ir interpretando, ¿sí?, la forma y la manera de cómo vamos entendiendo nuestras capacidades y nuestros límites de cada una de las unidades de negocio, en el crédito, en las operaciones de crédito, en la recuperación de cartera, en las operaciones de liquidez, en las operaciones de inversiones, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Es la Junta Directiva y el Consejo de Administración quien define el nivel aceptado por cada tipo de riesgo. Entonces, ¿qué acepto y qué no acepto? ¿Y cómo llego a ese momento de decir, mire, nuestro máximo nivel de tolerancia para riesgo de crédito es X valor? Es una altura de mora de tal valor. Es una condición específica con respecto al otorgamiento de crédito, pero también a lo largo de la vida del crédito. ¿Cómo vamos interpretando este tipo de terminología con respecto a lo que la norma nos está pidiendo? Establezca límites al interior de su organización, porque su organización es una organización con límites, no es infinita, es finita, quiere decir, tiene capacidades limitadas. Encuentre esas capacidades y relaciónelo a la oferta que usted hace de productos y servicios, pero teniendo en cuenta un segundo gran componente que se llama precisamente la capacidad patrimonial. Entonces, ahí hablamos ya de un término fundamental que se llama patrimonio técnico de la organización. Claro, encontramos la divergencia de la norma. Es que no todas las organizaciones calculan patrimonio técnico porque no tienen que calcular indicador de solidez o solvencia. Pero la pregunta es, si a mí me están hablando de una capacidad patrimonial, independiente si reporto o no reporto solvencia o solidez, pues sí debo de conocer cuál es mi patrimonio técnico. Sí debo de calcular cuál es mi valor de patrimonio técnico. Porque si nosotros revisamos el título 3
de la misma circular básica contable y financiera, nos está hablando de algunos límites de operaciones. Entonces vemos que esos límites de operaciones máximas son para cooperativas de ahorro y crédito, para multiactivas, para concepción de ahorro y crédito, pero al final yo también estoy en un negocio, inclusive como fondo de empleados, estoy en un negocio del crédito, del cual tengo que suscribirme a algunos límites. Entonces puedo tomar como mejor práctica ese 10% del patrimonio técnico para operaciones individuales de crédito y ese 20% del patrimonio técnico cuando tengo garantías admisibles o garantías reales, y ahí hay que hacer unos detalles técnicos específicos. Entonces es muy importante que vamos entendiendo lo siguiente: los límites y el nivel de tolerancia al riesgo en función en lo que tengo capacidad de asumir, y se llama precisamente patrimonio técnico. Muy bien, voy adelantándome acá algunas diapositivas por efectos de tiempo para que podamos ir recogiendo mucho más información y de esa forma vamos, digamos, entendiendo y haciendo un checklist de lo que ya hoy, 28 de julio, tenemos en la organización, qué nos falta y cómo posiblemente podemos empezar a liderar estos procesos. La persona encargada de la gestión de riesgo le presentará y deberá liderar no solamente al comité de riesgo, sino también a la gerencia y a los demás grupos internos la situación real de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. ¿A través de qué? Pues a través de la medición del riesgo. Entonces, es importante tener en cuenta estratégicamente cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a diseñar un gran inventario de reportes, de informes, que nos permita por cada sistema de riesgo qué es lo que vamos a informar y cómo lo vamos a reportar. Los riesgos relevantes identificados, la evolución de esos riesgos, el resultado de la cuantificación y valoración de cada uno de los riesgos, cuánto valen. Ya no es solamente dígame que es alto, medio, bajo, dígame cuánto le cuesta valor en riesgo de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Los diferentes riesgos operativos, principalmente los relacionados con fraudes o robos, las desviaciones en que en el periodo analizado se hayan presentado respecto del código de conducta, entonces debemos de hacer una supervisión de esas prácticas de conducta y ahí tenemos que buscar una estrategia de cómo hacer ese seguimiento, pero también en los reportes que entregamos debemos incluir decisiones de acciones para el fortalecimiento de los sistemas, o sea, cómo lo podemos mejorar. Esa parte es fundamental porque también nos dice, dentro de las funciones de la unidad de riesgo, de que debemos de hacer para el cierre del trimestre, cada trimestre, una evaluación integral de la solvencia. La norma, lógicamente, recae y le presta mucha atención, mucha relevancia a lo que es la solvencia de la organización. Pero es que yo no calculo solvencia, yo no tengo que calcular solvencia porque la norma no me lo pide. Está bien, pero como mínimo entienda cuál es su patrimonio y su patrimonio técnico y cómo a partir de su patrimonio técnico puede establecer algunos límites. Simule, así no tenga que reportar solvencia o solidez, calcule la solvencia. Revise cuál es la capacidad que tiene su organización en el corto plazo para cubrir pérdidas inesperadas. Y eso es un tema de solvencia, que se tendrá que presentar precisamente al cierre o en el comité del mes de septiembre por parte de las unidades de riesgo, las personas encargadas de riesgo. Muy bien. También tenemos unas funciones desde el punto de vista de los órganos de administración y control, como es precisamente la revisoría fiscal y la auditoría, que deben de presentar 2 veces durante el año al comité de riesgos la evaluación de la efectividad de los sistemas de riesgo. Y ahí tenemos un punto muy importante que discutir. El plan de auditoría para cada uno de los sistemas de administración de riesgos basados en la norma que es el deber ser, ¿sí? Y ese plan de auditoría hay que empezar a desarrollarlo porque los contenidos son bastante extensos. No estamos hablando de un solo componente. Estamos hablando de que hay sistemas de riesgos que son bastante extensos, como por ejemplo el SARLAF. El SARLAF es un sistema muy especializado que trae también un gran componente de tipo técnico, como son los mecanismos y como son los instrumentos. Próximamente vamos a hacer precisamente otro evento sobre el tema de lo que es SARLAF. Estructura organizacional apropiada, separación de funciones, ¿sí? Manuales de funciones, ordenamiento de las funciones. Políticas y prácticas de recurso humano. Muchas veces hemos encontrado
de que algunas organizaciones son carentes de tema de políticas y prácticas de recurso humano, administran el recurso humano, pero no tienen precisamente esa condición de tener unos lineamientos específicos frente al desarrollo del talento humano de la organización. Entonces, los invitamos a revisar este tema de políticas y prácticas de recurso humano para empezar a alinear las acciones que se deberán tener. Muchas organizaciones, pues lógicamente, por su estructura carecen de áreas de recurso humano y esa funcionalidad la tiene a cargo el gerente de la organización, pero un poco descuidada, un poco abandonada, un poco tercerizada, solamente los temas de contratación y seguridad y salud en el trabajo, pero lo demás no se ve. Entonces la norma nos está diciendo, ojo con el tema de políticas y prácticas de recurso humano. Herramientas de monitoreo y medición, y es el sexto principio, porque es importante, porque aquí nos están diciendo, ojo con la recopilación de los datos a través de las diferentes fuentes de información. Datos e información de tipo cuantitativa y cualitativa para aplicar metodologías, herramientas que le permita hacer una medición acertada. Y aquí es una responsabilidad muy grande de las unidades de riesgo. ¿Qué método estás utilizando? ¿Cómo validaste si el método es correcto o no es correcto? ¿Sí? Entonces, afianzar la metodología que estemos aplicando para cada uno de los sistemas de administración de riesgo es fundamental en el logro del objetivo del área, y es hacer una correcta medición. ¿Qué tal si entregamos una medición equivocada? ¿Qué decisiones ponemos a tomar? ¿Sí? Entonces, en la auditoría, y ojo señores auditores y revisores fiscales, es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta auditar el método. El método es fundamental para poder asegurar que la información que se está trabajando es correcta. Políticas y reglas de la Junta Directiva del Consejo de Administración, un compendio de lineamientos generales que permite precisamente entender no solamente el compromiso, sino el liderazgo de la Junta Directiva del Consejo de Administración en materia de gestión de riesgos. Ya no son juntas directivas y consejos de administración tipo ceremonia, es activas en los temas, evaluando, estudiando, diagnosticando y solicitando información complementaria. Y así como tenemos la Junta Directiva del Consejo de Administración con reglas y políticas, pues también tenemos al Comité de Riesgos. Y el Comité de Riesgos genera una representación y un protagonismo fundamental en el desarrollo de lo que es la gestión de riesgo de la organización. Ojo, el Comité de Riesgos no es el supervisor del Consejo de Administración ni de la Junta Directiva. No es el órgano omnipresente, omnipotente. Tiene unas funciones de analizar, de evaluar y de presentar. No tenemos otras funciones diferentes a analizar, evaluar y presentar. Entonces, es muy importante que en el desarrollo de estos primeros comités, julio, que es el primer comité de riesgos que se debe hacer, a partir del cierre de junio 30 del CIAR, agosto, septiembre y posiblemente hasta finalizar año, debemos afianzar el reconocimiento, no solamente de las funciones del comité, sino de los informes que van a recibir. Y para eso quisimos precisamente, voy a adelantar a una diapositiva que preparamos para el tema, donde conectamos los informes que vamos a trabajar precisamente y la propuesta de los informes a trabajar y presentar al comité. Entonces, aquí tenemos unas funciones y responsabilidades muy interesantes que lo dice la norma, que hay que entenderla, que debe estar inmersa en ese reglamento del comité de riesgos, que todos los integrantes del comité, sea de la parte directiva o sea de la parte administrativa, pues deben de tener un conocimiento muy importante sobre el tema. Entonces, me voy a adelantar para mejorar aquí, digamos, los tiempos y no quedarnos en otros temas. Algo fundamental que se llama inventario de informes y reportes que quisimos preparar para este en vivo a través de las redes sociales que tenemos precisamente en la firma, donde constantemente estamos entregando información y también contando de algunos eventos que vamos a hacer y estamos haciendo, pero queremos precisamente con este acercamiento que ustedes tengan, digamos, unas luces y una ruta de trabajo
de cómo nos empezamos a comunicar con ese comité de riesgos, qué tipo de información empezamos a llevar de acuerdo a cada uno de los sistemas de administración de riesgo y de esa misma manera poderlos organizar. Bien. En el capítulo 2, en el sistema de administración de riesgos, podemos encontrar un total de 12 informes. Informes de seguimiento y control, indicador de calidad de cartera, indicador de mora, indicador de nivel de riesgos, indicadores de cobertura, tendencia de la colocación, tendencia de la recuperación. Todos esos son informes de seguimiento y control. Recuperación en las diferentes modalidades, en las diferentes alturas de mora o estados de la cartera. La medición de pérdida esperada es indiscutible que hay que llevarla. Para las organizaciones que deben implementar y pasar del modelo de provisión de días de mora al modelo de pérdida esperada, o más que modelo, metodología de pérdida esperada, de acuerdo al capítulo 2 y el anexo 1 y 2. Modelo propio, modelo de referencia. Hay algunas organizaciones que no solamente se quedan calculando pérdida esperada a través del anexo 2, sino que también establecen un modelo interno para hacer un comparativo. El informe de cosechas, la matriz de transición, el mapa de riesgos y ojo con la evaluación y calificación de cartera, que es muy importante entender que las funciones que tenía el comité de evaluación y calificación de cartera, en el capítulo 2 ya no nos hablan de comité de evaluación y calificación de cartera, sino que nos hablan de comité de riesgo. Entonces, el comité de riesgo establece precisamente las funciones que tenía el comité de evaluación y calificación de cartera. Bien, la organización podrá tener otros comités. Quiere decir que no solamente los que dice la norma, sino lo que la administración también quiere implementar. Quiere decir que puede dejar el comité de evaluación y calificación de cartera, sí, lo puede dejar, pero complementario al comité de riesgos. O sea, aquí hay que conciliar correctamente cuáles van a ser los roles y especialmente cuáles van a ser las funciones en caso de que la administración decida conservar el comité de evaluación y calificación de cartera, que me parece muy interesante cuando vemos organizaciones que han madurado mucho en ese comité, que generan un valor, que hacen un seguimiento, un monitoreo permanente a la cartera y ayudan mucho a la organización desde el punto de vista de recomendaciones. Porcentaje de incumplimiento, mejora, permanece, empeora, ya son algunos informes especializados que se pueden construir desde esa consolidación de 5 años de los individuales de cartera, el seguimiento de la cartera por mora, modalidad, unidades de negocio y garantías, señales de alerta temprana, prepagos de cartera, ausencia de la primera cota, créditos reestructurados y monitoreo a los créditos reestructurados y la segmentación de los deudores. Y recuerden por allá en el punto del monitoreo, donde nos están pidiendo segmentar para poder establecer cuáles son los grupos de personas que pueden tener una mayor tendencia al deterioro de la cartera, pero también segmentar para identificar cuáles son los grupos de deudores a los cuales podemos seguir afianzando las operaciones de crédito. En el capítulo 3, riesgo de liquidez, tenemos precisamente la propuesta de estos 8 informes, indicadores de concentración, cobertura, alerta temprana, índice de riesgo de liquidez interno y externo, seguimiento a aportes sociales, crecimiento y retiro, relación de activos productivos a pasivos con costo, fondo de liquidez, escenarios de stress testing, modelamiento precisamente de algunos escenarios con unos criterios muy básicos sobre pruebas de estrés de la liquidez de la organización, buscando encontrar el máximo número de días de resistencia a la liquidez, los flujos de caja proyectado, los activos líquidos netos versus el requerimiento neto de liquidez. En el capítulo 4, en riesgo operativo, ¿qué podemos presentar? Precisamente la matriz de riesgo por procesos, identificación, medición, control y monitoreo a través de ese procedimiento matricial, matriz de riesgo, eventos de riesgo operacional, clasificación de los riesgos operacionales, valor en riesgo operacional, que eso lo podemos tener como un proyecto de largo plazo cuando empecemos a alimentar la base de datos de eventos de riesgo operacional, podemos generar un VAR de riesgo operacional. Niveles de severidad, mapas de calor, extremo, alto, medio, bajo, y cómo vamos analizando precisamente el riesgo inherente versus el riesgo residual, ¿sí?
El tratamiento a los riesgos, que es un informe que también se puede presentar, cómo va evolucionando esos proyectos de mejoramiento de controles, las fases, costo-beneficio, implementación, ajustes, pruebas, de lo que proponemos como mejor y cubrimiento a los eventos y a los factores de riesgo, riesgos relevantes del periodo analizado de acuerdo a las funciones de la unidad de riesgos en el capítulo 1, exponer el modelo operacional, entender claramente el modelo operacional y el conjunto de procesos y procedimientos y la estructura organizacional de la entidad. Y en riesgo de mercado, capítulo 5, pues estamos hablando del riesgo de tasa, del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte. Entonces de ahí se deriva una serie de resultados muy interesantes. Y en SARLAF, que SARLAF lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, Circular 04, Circular 014, Circular 010, ahora el título 5 de la Circular Básica Jurídica, posiblemente algunos cambios con el decreto que observamos, expedido el día de ayer por la vicepresidencia, y es especialmente en el tema de PEP. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la matriz de riesgo, ¿sí? Tenemos las políticas y ajustes del manual, tenemos los procedimientos, la segmentación de los factores de riesgo, las señales de alerta, la calidad de las bases de datos, los informes de monitoreo, los incumplimientos de la norma y los programas de capacitación, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que aquí hay unos informes muy importantes que, si bien nosotros presentaríamos a la Junta Directiva del Consejo de Administración unos informes semestrales, pues es importante que en materia de SARLA también vamos informando al comité de riesgo algunos aspectos fundamentales de la administración de este sistema de riesgo. En indicadores y especialmente en la modelación de la solvencia. Entonces se convierte en un indicador fundamental, no solamente la solvencia como patrimonio técnico sobre activos ponderados por nivel de riesgo, sino los criterios de modelamiento para poder establecer algunos escenarios o peores escenarios posibles que nos puedan llevar a un estado de insolvencia. Identificar esos límites es fundamental porque a partir de ahí empezamos también con una política de aseguramiento financiero. El MAT como modelo de alerta temprana y el CAMEL como conjunto de indicadores para poder establecer un diagnóstico financiero de la organización. Y hemos querido de esa misma forma, inclusive la semana pasada enviamos un documento corto, tipo instructivo, donde decíamos, bueno, tenga pendiente de que, o tenga presente que empezar con un comité y con un comité de riesgos, que posiblemente es su primer acercamiento, pues podemos entrar un poco medio perdidos, producto de muchas de las preguntas que nos han hecho. Bueno, ¿y qué hago en este primer comité? ¿Qué presento? Es que no tengo todavía nada, apenas estoy en las fases de desarrollo, apenas estoy estableciendo unas condiciones de aseguramiento de algunos procesos, estoy consiguiendo información, estoy afianzando metodología. ¿Qué llevo a ese comité? ¿Cómo empiezo a trabajar con el comité? Entonces aquí entregamos unas pautas, determine el total entendimiento de la norma que cubre las funciones del comité de riesgo. Siéntese a validar con ellos el entendimiento y el conocimiento de lo que es precisamente las funciones de riesgo. Elaborar la matriz de informes a entregar por cada uno de los sistemas de riesgo. Presentar al comité de riesgo los componentes del indicador de solvencia o solidez, la forma de cómo se calcula y la interpretación del mismo, así como los criterios posibles para el análisis de escenarios de stress testing. Presentar y explicar al comité de riesgos los informes de seguimiento y control del riesgo de crédito, lo que les mencionaba en el inventario, los diferentes informes, pero no solamente entregárselos, sino explicárselos correctamente, inclusive los componentes y las fuentes de información que utilizó para poder establecer la condición de formación del informe, pero también el análisis de los resultados. Presentar y explicar al comité de riesgo la metodología de cálculo del índice de riesgo de liquidez en los diferentes modelos que esté aplicando metodologías. Explicar los indicadores, los límites, los umbrales de esos indicadores y la forma como en el tiempo nosotros podemos ir prediciendo el estado de esos indicadores.
presentar al comité de riesgo la metodología e indicadores de alerta temprana de riesgo de liquidez, el cálculo de riesgo de contraparte, las metodologías de la matriz de riesgo operacional, las políticas, los métodos, la forma como hacemos la identificación, las capacitaciones son fundamental para poder darle un mejor cierre a ese entendimiento metodológico, los factores de riesgo según la metodología aplicada y las señales de alerta transaccional. Definir y establecer fechas en que el comité recibirá cada uno de los manuales de riesgos para la revisión. Recuerden que hace una revisión sobre las políticas, sobre los manuales. Definir y establecer la fecha que el comité recibirá y evaluará el informe por parte de auditoría interna de la efectividad de cada uno de los sistemas de administración de riesgo. Definir con el comité la estructura del informe que se elaborará para la presentación al Consejo de Administración y Junta Directiva, o sea, el conjunto de informes que se entregarán. Definir los invitados al comité de acuerdo con los sistemas de riesgos que se vayan a trabajar en cada sesión. Claro, hay un comité base, pero también van a haber invitados a ese comité a exponer temas en particular. Revisar con el comité de riesgos operativos, riesgos operativos evidenciados y materializados. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el factor? ¿Por qué se dio? ¿Qué afectación tuvo para la organización? Revisar con el comité el programa de pólizas de seguro, porque esos son coberturas a los riesgos. Y definir con el comité los programas de capacitación que se van a realizar durante el año. Tener presente que el comité de riesgo no es un comité supervisor del Consejo de la Junta, es un asesor permanente, por lo tanto es deber del mismo capacitarse correctamente. Muy bien, esta era la información que le traíamos para hoy en este primer acercamiento masivo con las redes sociales. Esperamos que les haya servido y cualquier duda, cualquier pregunta nos la pueden hacer a través del WhatsApp, a través del correo electrónico o llamarnos para poder de esa misma forma poderles atender y colaborar en todo este proyecto del Sistema Integral de Administración de Riesgos, del entendimiento del proyecto y de la forma como lo podemos llevar a feliz término. Muchas gracias, un feliz día y hasta una nueva oportunidad. Somos una firma especializada en servicios de asesoría, consultoría, capacitación y entrenamiento, con amplia experiencia en el diseño e implementación en los sistemas de administración de riesgos. Desarrollamos proyectos en todo el territorio nacional, acompañando a las organizaciones de diferentes sectores en temas de direccionamiento estratégico y control organizacional, cumplimiento de las normas de entes de control y vigilancia y adopción de mejores prácticas para su gestión. CAF SAS nace con la pasión y experiencia de nuestro director Carlos Andrés Vélez Escobar, quien con más de 2 décadas implementando metodologías para el fortalecimiento y aseguramiento de la gestión organizacional, motiva la integración de profesionales ofreciendo alternativas de mejoramiento continuo a procesos empresariales. Estamos para acompañarte, donde podamos seguir generando valor, donde podamos aplicar lo que mejor sabemos hacer. CAF SAS, tu aliado estratégico para la gestión del riesgo en tu empresa.